El puente de Manhattan ha mantenido conectada a la ciudad de Nueva York a través del río durante más de un siglo, y sin embargo, hubo momentos en que la ciudad se preguntó repetidamente si realmente debía existir. Verás, desde su inauguración en 1909, el puente ha servido como uno de las conexiones de transporte más importantes de la ciudad, transportando trenes del metro, vehículos y peatones entre Manhattan y Brooklyn todos los días. Desde el principio recibió críticas por su costo, los trastornos causados por su construcción y la decisión de llevar tráfico ferroviario pesado a lo largo de los bordes exteriores de la estructura, una elección de diseño que sometió al puente a un estrés constante y desigual. Pero estos problemas se conocían desde el inicio. De hecho, los primeros escépticos advirtieron sobre las tensiones que el diseño impondría mientras las autoridades debatían si el puente o el concepto eran siquiera apropiados para la ciudad en crecimiento. En ese momento, muchos argumentaban que los túneles bajo el río eran la mejor solución. Afirmaban que el puente de Manhattan representaba un experimento costoso que condenaba a la ciudad a problemas a largo plazo. Y aquí está lo peculiar. A pesar de que conocemos este hermoso puente por fotografías, hasta mediados del siglo XX, ese debate realmente nunca terminó. Y en algunos momentos, la ciudad realmente debatió eliminar el puente por completo, lo que plantea una pregunta que pocas personas se hacen hoy en día. ¿Por qué una ciudad dependería tanto de un puente en el que nunca confió completamente? ¿Y cómo una estructura que alguna vez se consideró un problema se convirtió en una parte permanente y ahora muy famosa del paisaje de Nueva York? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la inusual historia del puente de Manhattan. Soy tu anfitrión, Brian Sokash, y estás viendo IT's History. Antes de que se propusiera el puente de Manhattan, la ciudad de Nueva York ya tenía un problema. Manhattan estaba creciendo más rápido de lo que su geografía permitía, y no se veía un final a la vista, ya que, a finales del siglo XIX, la isla se había convertido en el centro económico y de población de la región, mientras que Brooklyn, que en ese entonces aún era una ciudad independiente, se expandía igual de rápido al otro lado del East River. Esto representaba una gran complicación, ya que millones de personas vivían al otro lado del agua de donde trabajaban, y eso significaba que tenían que cruzar constantemente este incómodo cuerpo de agua. Durante décadas, los transbordadores llevaron esa carga. Salvo en mal clima, eran confiables, pero eran lentos y limitados, y a medida que el tráfico aumentaba, se volvieron inadecuados para una ciudad que se industrializaba a toda velocidad. La primera solución permanente llegó en 1883 con la inauguración del hermoso puente de Brooklyn. Fue un triunfo de la ingeniería y un avance psicológico, prueba de que el East River podía ser conquistado por el acero y la piedra. Casi de inmediato, esto transformó los patrones de desplazamiento diario, los valores de las propiedades y la relación entre las ciudades. Y por supuesto, el éxito también creó algunos problemas nuevos. El puente de Brooklyn se llenó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Para finales de siglo ya estaba sobrecargado por tranvías, carretas, peatones y el tráfico motorizado de los primeros años, exponiendo los límites de tener un solo cruce. Así que Nueva York se propuso construir otro puente. El puente de Williamsburg se inauguró en 1903, diseñado explícitamente para mover enormes cantidades de personas, en particular los trabajadores que viajaban entre Brooklyn y el Lower East Side. También transportaba tráfico ferroviario, vehicular y peatonal. Por un tiempo, sí alivió la presión. Pero, una vez más, la demanda aumentó. A medida que Brooklyn seguía creciendo y las redes de transporte se expandían, dos puentes ya no eran suficientes. De hecho, en cierto modo, amplificaron el problema. Con cada nuevo cruce se aceleraban el crecimiento y los desplazamientos diarios, mientras la ciudad se ataba aún más a una infraestructura fija. Así que, para principios del siglo XX, los urbanistas ya estaban discutiendo un tercer puente, uno diseñado para mover volúmenes más grandes de personas de manera más eficiente directamente a Manhattan. Pero no todos estaban de acuerdo en que otro puente fuera la solución. Los críticos señalaban el costo. Por ejemplo, criticaron las expropiaciones de terrenos necesarias para las largas rampas de acceso
y la manera en que la construcción del puente remodelaría vecindarios densamente poblados. Al mismo tiempo, los defensores del túnel argumentaban que ir bajo tierra ayudaría a evitar el viento, la vibración y la congestión en la superficie, ya que no requerían accesos elevados ni demoliciones masivas sobre el terreno. El tráfico ferroviario también podría aislarse bajo tierra, lejos del clima y la fatiga estructural. Para ellos, los puentes eran una solución del siglo XIX que se estaba forzando en el siglo XX. Aún así, los puentes seguían contando con apoyo político frente a una alternativa menos visible como un túnel. Recuerda, algo visible como un puente también podía servir como validación del éxito de un político. Así que, a pesar de las objeciones, la ciudad de Nueva York se comprometió a construir otro cruce, uno que no solo complementaría los puentes existentes, sino que absorbería las cargas de tránsito más pesadas que la ciudad pudiera generar. Esa decisión resultaría en la construcción del puente de Manhattan. Una vez tomada la decisión, Nueva York se movió rápidamente. Desde el principio, la capacidad impulsó cada elección de diseño. El puente fue tratado como una solución correctiva, priorizando el transporte de gran capacidad entre Brooklyn y Manhattan. A diferencia del puente de Brooklyn, que equilibraba los tipos de tráfico en una sola plataforma, el puente de Manhattan fue diseñado principalmente para el tránsito ferroviario. Se integraron múltiples vías de tren en una sola estructura, ubicadas a lo largo de los bordes exteriores del tramo para permitir un servicio continuo entre los distritos. Esto fue intencional. Los funcionarios de la ciudad y los planificadores de transporte esperaban que el tráfico ferroviario dominara el futuro del cruce. El metro se estaba expandiendo, así que cualquier puente nuevo que no priorizara los trenes sería considerado obsoleto casi de inmediato. De todos modos, las cuadrillas de construcción empezaron a trabajar a principios del siglo XX en medio de vecindarios densos, zonas ribereñas activas y un intenso escrutinio político. Se levantaron enormes torres de acero a ambos lados del río, se tendieron cables de suspensión a lo largo del tramo y debajo de ellos se construyeron los tableros para dar cabida a todo tipo de tránsito. La magnitud del proyecto era inmensa. Se tuvieron que construir largas rampas de acceso que se adentraban profundamente en Brooklyn y Manhattan, lo que requirió la expropiación de grandes extensiones de terreno y la reconfiguración de manzanas enteras. Por lo tanto, los críticos siguieron alzando la voz, cuestionando el costo, las molestias y la viabilidad de construir un puente con una carga ferroviaria tan grande. Aún así, la construcción continuó, impulsada más por la urgencia que por el consenso. Para cuando el puente estuvo cerca de completarse, la confianza regresó. Los periódicos celebraban su tamaño, los ingenieros elogiaban su capacidad y los funcionarios lo aclamaban como una solución moderna para una ciudad moderna. Cuando el puente de Manhattan se abrió al tráfico en 1909, los trenes comenzaron a circular casi de inmediato, seguidos por los vehículos y luego los peatones, y el puente demostró rápidamente ser efectivo para aliviar la presión sobre los cruces más antiguos, además de agilizar el desplazamiento entre los distritos. Pero bajo ese éxito inicial, el puente ya estaba siendo llevado al límite, una realidad que sería un gran problema en los años venideros. Las señales de advertencia surgieron gradualmente, pero eran inconfundibles para quienes observaban de cerca. Poco después de que el puente entró en pleno servicio de metro, los ingenieros comenzaron a registrar un comportamiento que excedía el movimiento normal de un puente colgante. La estructura no solo se flexionaba bajo el peso, sino que también se torcía. Los trenes que circulaban por un lado del tramo provocaban un movimiento de balanceo y torsión que se podía sentir en toda la plataforma, una respuesta directamente relacionada con la ubicación del tráfico ferroviario pesado en el borde exterior del puente. Al principio, estos movimientos se consideraban manejables, aunque con el paso de las décadas, al intensificarse el servicio ferroviario, las consecuencias se volvieron más difíciles de contener. Con la fatiga acelerada en las vigas del piso, conexiones aflojadas y grietas en los elementos que antes se esperaba que permanecieran estables, el mantenimiento de rutina se convirtió en una intervención específica. A mediados del siglo XX, la situación ya no era teórica. Los informes periodísticos comenzaron a documentar reparaciones de emergencia realizadas mientras los trenes y vehículos seguían pasando por encima. En un relato ampliamente citado,
se describió a los equipos reforzando el acero dañado con el tráfico en circulación, una medida tomada no porque fuera lo ideal, sino porque para ese momento ya era imposible cerrar el puente. Y aunque era inconveniente, las autoridades tranquilizaban al público diciendo que no había peligro de colapso, aunque la magnitud y frecuencia de estas reparaciones aumentaba. Las interrupciones del servicio siguieron, ya que cada reparación atendía un punto de falla inmediato, pero ninguna resolvía el desequilibrio estructural general creado por el diseño original del puente. Para las décadas de 1950 y 1960, la conversación había cambiado de manera decisiva. La pregunta ya no era cómo arreglar el puente de Manhattan. Más bien, la cuestión era si tenía sentido seguir invirtiendo en absoluto. Las evaluaciones de ingeniería con frecuencia planteaban el problema en términos contundentes. La misma característica que hacía indispensable al puente, su capacidad para transportar varias líneas de metro, también era la fuerza que aceleraba su deterioro. Cada tren que cruzaba ayudaba a mantener la ciudad en movimiento, mientras que al mismo tiempo añadía tensión a una estructura que ya mostraba signos de fatiga a largo plazo. Y también fue en esa época cuando las alternativas empezaron a demostrar su beneficio. A medida que los túneles del East River se expandieron, ofrecieron una forma más estable y predecible de transportar el tráfico ferroviario, evitando la exposición y el estrés asimétrico que agobiaban al puente de Manhattan. Y esto cambió el tono del debate oficial. Los documentos de planificación y las declaraciones públicas empezaron a tratar el puente no como un bien público, sino como un problema que debía gestionarse. Algunas propuestas se centraron en desviar el tráfico ferroviario a otros lugares, dejando de lado efectivamente la estructura. Otras iban más allá, cuestionando si el puente debía seguir existiendo en absoluto. Exfuncionarios y urbanistas de la ciudad argumentaron abiertamente que el puente de Manhattan representaba un enfoque anticuado de la infraestructura urbana, una reliquia de una época anterior, compitiendo con sistemas más adecuados para una ciudad moderna. A finales del siglo XX estaba claro lo que estaba en juego. La ciudad ya estaba comprometida a mantener varios cruces fluviales. Por primera vez desde su inauguración, el puente de Manhattan estaba siendo evaluado no por lo que simbolizaba, sino por lo que exigía y lo que ofrecía. Esa evaluación llevó a una conclusión que habría parecido imposible en 1909, una conclusión de que quitar el puente, o al menos reemplazar su función, podría ser más fácil que salvarlo. A finales del siglo XX, Nueva York enfrentaba una decisión que se había pospuesto durante décadas, ya que el puente ya no podía mantenerse solo con reparaciones parciales. Después de años de reparaciones de emergencia y desvíos de servicio, se volvió inevitable que mantener el puente de Manhattan en funcionamiento requeriría una intervención integral y a largo plazo. Esa intervención fue costosa. Los informes y declaraciones públicas de la época dejaron claro que estabilizar el puente tomaría años y costaría cientos de millones de dólares. Esto se debe a que la estabilización requería reemplazar acero, corregir trayectorias de carga y reintroducir cuidadosamente el servicio de metro en etapas para equilibrar los límites estructurales con las necesidades de transporte de la ciudad. Aunque, al compararlo con las alternativas, los cálculos empezaron a cambiar. Como puedes imaginar, reemplazar el puente por completo significaba mucho más que desmontar torres y cables de acero. Significaba deshacer toda una eje de transporte. Para entonces, las líneas del metro dependían del puente. Los patrones de tráfico se formaron a su alrededor, y barrios enteros en ambos lados del río fueron moldeados por sus accesos. Es decir, en este punto, incluso los críticos que antes argumentaban a favor del abandono reconocieron la magnitud de la interrupción que causaría quitar el puente. Y con eso, con el tiempo, la ciudad se comprometió a la rehabilitación en lugar de la sustitución. El trabajo fue lento, ya que secciones del puente estuvieron cerradas durante años. Además, el servicio del metro a veces se desviaba, luego se restablecía y después se volvía a desviar a medida que avanzaban las campañas de refuerzo. Cada fase abordó no solo los daños, sino también el desequilibrio estructural que había definido el puente desde su inauguración. Poco a poco, la crisis fue disminuyendo,
Para cuando se restableció el servicio completo, el puente de Manhattan había cruzado un umbral. Ya no era una carga bajo evaluación constante, era la infraestructura que la ciudad había decidido conservar. Hoy en día, el puente sigue siendo uno de los cruces más transitados de Nueva York y desde el nivel de la calle parece no haber cambiado. Una presencia familiar que cruza el East River, enmarcada por cables y torres que parecen permanentes, pero al final esa permanencia solo estuvo garantizada por el hecho de que el puente de Manhattan servía a una ciudad que ya no podía funcionar sin él. Lo dejaremos aquí por hoy, pero espero que les haya gustado el episodio. En cualquier caso, hasta la próxima, se despide Ryan Sokash.